La principal reforma surge en el 2000, que en su primer título separa a las bebidas alcohólicas, ¿sí?, de las fermentadas, cervezas, bebidas refrescantes, tabacos labrados, gasolina, diésel y gas natural, de tal manera que a partir del 2000 ya se encuentran separados, como lo vamos a ver más adelante. Y en el 2002 se incluyen, ¿sí?, como parte grabado de este impuesto una serie de servicios como los servicios de telefonía, radiolocalización, radiocomunicación, comunicación y conexos, servicios de televisión restringida, internet, ¿sí? Bien, en el 2003 se excluyen muchos de los conceptos mencionados en el párrafo anterior, ¿sí?, por considerar que estaban frenando el desarrollo tecnológico del país. Bueno, bien. De ahí, en el 2011, bueno, habitualmente, vamos a verlo ahorita, grava la enajenación de ciertos bienes, que enlista el artículo 2. ¿Sí? Vamos a escribirlo de una vez aquí porque vamos a estar hablando constantemente de ellos. Bien, entonces el artículo 2 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicio nos dice qué bienes concretamente grava este impuesto. Entonces tenemos que fracción 1, ¿sí?, grava la enajenación de ciertos bienes, ¿sí?, que realmente son males. Bueno, entonces vamos a aprendernos esto. El A, ¿sí?, grava las bebidas con contenido alcohólico y la cerveza. ¿Sí? Bueno, el B, mieles incristalizables, ¿sí?, alcohol y alcohol desnaturalizado, básicamente. C, los tabacos labrados. Y el D, actualmente grava, es el problema del gasolinazo que está de moda, ¿sí?, los combustibles automotrices. Bueno, el E está drogado actualmente, ¿sí? El F, este fue el que se adicionó en el 2011, el que dice ahí, el de las bebidas energetizantes como el Red Bull, todos esos, ¿sí?, que se adicionó en el 2011, que se incorporó en el 2011, ¿sí?, que yo llamé el impuesto a los vuelos. Si querías volar, pues tómate tu Red Bull, ¿no? Entonces el impuesto a los vuelos. Y esto se adicionó en el 2011. Y recientemente, con la famosísima reforma hacendaria del 2014, ¿sí?, se adicionó el G, ¿sí?, que son el famoso bebidas refrescantes con azúcar añadida, el famoso peso por litro. ¿Sí? Entonces, esto 2014, estos que siguen fueron 2014. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, sigue el H, ¿no? ¿Sí? Estos son, y también aquí le pega al diésel, a la gasolina, ¿sí? ¿Por qué? 2014, combustibles fósiles, ¿sí? Entonces le pega a la gasolina el D y el H, combustibles fósiles. Entonces tenemos G, H, I. El I son los plaguicidas, ¿sí?, plaguicidas, y el J, llegamos a la J. J son las famosas, ¿sí?, ¿cómo le llaman? Baja densidad calórica, bueno, lo que se conoce como la comida chatarra, ¿sí?, con el 8%. ¿Sí? Entonces estos cuatro, ¿sí?, se incorporaron en el 2014. Entonces vamos a aprender una vez, ¿sí?, bebidas con contenido alcohólico y cerveza, mieles incristalizables, alcohol y alcohol desnaturalizado. ¿Sí? C, tabacos labrados. D, que es lo que está de moda, combustibles automotrices.
L, bueno, el L está derogado. F, 2011, que son las bebidas energetizantes, y estos 4 que se incorporaron en el 2014, ¿sí? Que repetimos son los combustibles fósiles, ¿sí? H dijimos que son los plaguicidas, no. A ver, combustibles fósiles, allá, a ver, botanas, la comida chatarra, perdón, el azúcar añadida, perdón, ¿sí? Las bebidas refrescantes con azúcar añadida, combustibles fósiles, plaguicidas, dependiendo de su grado de toxicidad, vamos a ver, y las comida chatarra, ¿sí? Bien, fíjense, a ver, vamos a comentar esto. Fíjense lo que pasa con este impuesto, no se han puesto de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué existe este impuesto especial? Hay dos razones, no solo en México, sino en todos los países del mundo donde aplica este tipo de impuestos. Dicen que es por dos razones. Uno, te voy a grabar, básicamente, ¿qué? El alcohol, los tabacos labrados, que a la postre, pues, bueno, merman la salud del gobernado. Entonces el Estado dice, voy a necesitar recursos financieros para luego poder atender, entonces te pongo este impuesto. Bueno, es lo que dicen unos, y otros es que las tasas, vamos a platicar un poquito de las tasas, que también en el artículo 1, ¿sí? El A vienen repito, artículo 1A vienen los bienes, en el B vienen los servicios, que son 3 fracciones que te vamos a comentar, y la fracción 3 son exportaciones. Bueno, entonces las tasas, por ejemplo, vamos a ver que los cigarros están grabados a la tasa del 160%. Aparte adicionalmente una cuota de 35 centavos por cada cigarro. Entonces las tasas son altísimas. ¿Por qué? Porque a diferencia del IVA solo graba ciertas cuestiones, de tal manera que las tasas son mucho mayores, 10 veces más, hablando en el caso de tabacos labrados, ¿sí? Y entonces la idea es inhibir el consumo de estos males, ¿sí? Pero no, en lugar de inhibir, cada vez hay más consumo. Por ahí decía una diputada, bueno, yo no he visto que el dinero se aplique ni para uno, ni inhibe nada, ni tampoco el dinero se aplica para... Exactamente, entonces, un impuesto meramente recaudatorio en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, aquí está, correcto. Entonces, únicamente como comentario viene aquí la estructura de la ley, de esta ley del impuesto especial, obviamente actualizada 2017. Entonces, capítulo de disposiciones generales, ahí está un capítulo para la enajenación, un capítulo para la importación, otro para la exportación, un capítulo de obligaciones, de las facultades y de las participaciones en entidades federativas. Entonces son prácticamente 28 artículos. 29, pero son 28 realmente. Y obviamente tiene su reglamento. Ahí está la estructura del reglamento. Y también ahí está, ¿sí? Ahí están ya actualizadas las reglas aplicables para este impuesto 2017. Entonces, fíjense, como comentario, todas las reglas que empiecen con 1 son reglas de disposiciones generales, todas las reglas que empiecen con 2 son de código fiscal, de 3 es renta, 4 IVA, 5 IEPS. Entonces, cualquier regla que empiece con el 5 es una regla de IEPS. Ya el otro 5.1, el siguiente 1 es un capítulo, disposiciones generales. Entonces, tenemos 11 reglas de disposiciones generales. Y comentamos ahorita que tenemos un capítulo dentro de la ley que son obligaciones de los contribuyentes, que es su artículo 19, que tiene 23 fracciones. Contiene 23 fracciones el artículo 19, muchas obligaciones para para los contribuyentes de este impuesto. De tal manera que el código 2, ¿sí? Digamos, el capítulo 2 son obligaciones de los contribuyentes. 41 reglas misceláneas
actualmente, de la 1 a la 41. ¿Sí? Entonces, son muchas obligaciones, mucho control de las obligaciones a través de estas reglas misceláneas. Y finalmente tenemos dos reglitas relativas a las facultades de las autoridades en relación, desde luego, con este impuesto. Bien, y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿eh? No he visto que pongamos atención, ¿sí?, en esta parte. ¿A qué me refiero? Fíjense, echarle ahora sí un lente, al Ley de Ingresos 2017, artículo 1 de la Ley de Ingresos 2017, que como sabemos en su artículo 1 se presupuesta los ingresos que se estima obtener la Federación para el 2017. Entonces un rubro importante son los ingresos del gobierno federal. Dentro de los ingresos del gobierno federal obviamente encontramos los impuestos. Y los impuestos en orden de importancia de recaudación, obviamente es el impuesto sobre la renta. Luego encontramos los impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. Dentro de ese rubro, que son 1.240.253, bueno, 1.240.254, que es únicamente de impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, está integrado por tres impuestos: impuestos al consumo, ¿sí?, que es el IVA, luego sigue el IEPS. Entonces ahí podemos ver, para el 2017 se estima obtener para la Federación 433.890, la cantidad que viene arriba, 890.4, ¿sí?, que es únicamente ingresos por este impuesto. Ahí pueden ver que está junto a un porcentaje del 24.34. ¿Qué representa esto? Fíjense, en el 2016 Ley de Ingresos estaba presupuestado en ese rubro 348.945. Ahora son 433. Si sacamos entonces porcentajes, que alguien explique esto. 24% de incremento en relación 2016-2017. ¿Sí? ¿Y a qué se debe ese casi una cuarta parte de incremento? Combustibles, así es. Ahí está. ¿Cómo se integra? ¿Cómo integramos esta cantidad de 433,000? ¿Sí? De alguna manera es lo que acabamos de decir, que grava, qué impuesto, qué bienes y qué servicios grava este impuesto. Ahí está. Primer rubro tenemos las combustibles automotrices, ¿sí?, que tenemos ahí previsto 284.432.3, ¿sí?, para el 2017. En el 2016 eran 340, eran 209.386. ¿De qué porcentaje de incremento estamos hablando? Ahí está. Casi un 36%. Hijos. Eso explica de alguna manera que ya está previsto el famoso gasolinazo. 36% de incremento, nada más de combustibles automotrices. Muchísimo. Entonces, de alguna manera ya estaba previsto todo esto, ¿sí? Porque esta ley de ingresos la empiezan a trabajar prácticamente desde que inicia el mismo 2016. Ya que más tarde, el 8 de septiembre, debe llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo ya había algo ahí importante, que se sabía un 35, prácticamente un 36% de incremento. Pero bueno, ¿sí? Ahora, ¿cómo integramos, ¿sí?,
estos 284 para el 2017. Viene ahí compuesto por dos rubros. Dice ahí, artículo 2, fracción 1, inciso D. Que ahí está. Artículo 2, fracción inciso D. El D dijimos que son los combustibles automotrices. Y luego existe el artículo 2A, que dice adicionalmente, independientemente de lo que establece el artículo 2, fracción 1, inciso D, ¿sí? Hay que pagar, que es un impuesto que se entiende que se queda por entidad federativa, que es el 2A. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Hijos, ya estamos hablando, bueno, tenemos que hablarlo porque es lo de moda, ¿no? Lo que tiene que ver con el famoso gasolinazo, ¿no? Donde se habla de que estamos pagando, si, no sé, el litro de diésel vale 17 pesos, pues estamos pagando 5, 6 pesos de puro impuesto especial, sin tomar en cuenta el IVA. ¿Sí? No obstante que para efectos del 2A, las cuotas no aplican para IVA, pero las demás cuotas sí aplican para IVA. Entonces estamos platicando de qué. Fíjense, como adelanto. Esto puede explicarnos un poco el porqué de que mucho de los incrementos a la gasolina, ¿sí? Es impuesto. Entonces tenemos que, fíjense, de entrada ya podemos darnos cuenta, una cuota, un impuesto a través de cuota del artículo 1, artículo 2, fracción 1, inciso D. Otro impuesto del 2A, que es el que está aquí, que son, en el 2A, que son 26,966. Y falta otro. ¿Cuál? ¿Qué dijimos que es el H? El H dijimos son los combustibles fósiles, que también le pega a la gasolina y al diésel. Entonces son tres impuestos, que está hablando mucho, hasta apenas está hablando que anticonstitucional. Bueno, eso siempre ha estado desde el 2008, creo, y apenas nos estamos dando cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces prácticamente son tres impuestos, ¿no? que grava prácticamente lo mismo, de ahí que se ha hablado mucho de los amparos, ¿sí? Estamos hablando del 2A, perdón, del artículo 2, fracción 1, inciso D. Artículo 2A y artículo 2, fracción 1, inciso H. Entonces explica por qué. Aquí en este caso está 257 y 26, que integran los 284. Estamos hablando de 284,000 millones de pesos. Están en millones. Cantidades en millones de pesos. 284,432,3 millones de pesos únicamente por concepto de combustibles automotrices, que desde luego es la mayor fuente de ingresos vía impuestos para el gobierno federal. Bueno, siguiendo con esto. De las bebidas con contenido alcohólico y la cerveza, ¿sí? Son 47,821,3 millones, que hay un incremento del 5,52 en relación con 2016. ¿Cómo se integran esos 47? 14,000 por bebidas alcohólicas. El año pasado eran 13,434, o sea que subió 9,38. Sí, aquí no viene, aquí estoy leyendo ya directamente la comparación que cuando se publica la ley, esta ley de ingresos, me gusta hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Que yo lo hago de manera por mi cuenta, ¿no? ¿Sí? Que me da una serie de ideas de cómo va a venir el asunto, ¿no? Y de cervezas y bebidas refrescantes son 33,125. El año pasado había 31,881, es decir, incremento del 3,90%. O sea, poco, pero bueno, los borrachos seguimos en ascenso, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Por qué decimos que graba los males, no? Y también graba, como acabamos de comentar, que es el C. El C son los tabacos labrados. De tabacos labrados se estimó para el 2017 41,985,8. Hubo un incremento de casi del 12% en relación con los tabacos labrados del 2016. ¿Sí? Correcto. ¿Qué otra cosa? Entonces,
dijimos que grava bienes y servicios. Y aquí está un servicio que grava en los términos del artículo 2, fracción 2, inciso B. ¿Cuál? El de juegos con apuestos y sorteos. Que bueno, son 2.483. El año pasado eran 2.262, pero un incremento del 9.79%. ¿Sí? ¿Qué otro servicio grava este impuesto? El de redes públicas de telecomunicaciones, que está previsto para el 2017, 6.700.5. Que aquí está, habría que revisarlo porque en el 2016 fueron 7.236, es decir, hubo un descenso. Habría que investigar las razones, ¿no? Y nos regresamos, ¿sí?, a los bienes, entre comillas, males, que grava este impuesto. Que dijimos que se incorporó en el 2011, ¿se acuerdan de lo que comentamos que el impuesto a los vuelos, ¿no? Bebidas energetizantes, ¿sí?, que también aquí, por ahí me decían que ya están prohibidas porque tienen taurina, no sé, una serie de sustancias que provocan definitivamente estragos al cuerpo humano, concretamente al corazón, por ahí se habla mucho, ¿no? Entonces ya creo que por ahí ya se empiezan a restringir la venta de estas, que el Red Bull, y aparte hay otros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el año pasado eran 11, ¿sí? Hoy bajó a 7.5. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? ¿Se acuerdan que hablamos también que bebidas saborizadas, que viene siendo el inciso? Bueno, perdón. Lo de las bebidas energetizantes dijimos que fue el F del 2011. ¿Sí? Y las bebidas saborizadas, que fue el G, que es el G actualmente que se incorpora en el 2014. Es decir, el famoso pesote por cada litro de bebidas refrescantes con azúcar añadida. Esto es para combatir pues el problema de salud muy importante en nuestro país, que es la obesidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? Por ahí escuchaba una diputada que decía, bueno, no he visto que supuestamente con ese dinero que se recaudara, con ese peso añadido con ese peso por litro de azúcar añadida, era para instalar bebederos de agua potable en escuelas públicas. Y dice una diputada, yo no he visto hasta ahorita que haya, ¿no? O inclusive en los parques, ¿no? Como aquí los gringos, en algunas ciudades, y hay parques donde uno lleva su recipiente, ya lo puede uno llenar en cualquier parque, ¿no? Se entendería que el dinero recaudado sería para ello, ¿sí? Pero bueno, habría que analizar eso. Bueno, y ahí tenemos después que la comida chatarra, ¿sí?, que son los alimentos no básicos con alta densidad calórica, que es el 8%. 17.858, que aquí el año pasado eran 17.383, bueno, se entiende que hubo un incremento solo del 3%. Entonces, los alimentos no básicos con alta densidad calórica es la que ubicamos en el inciso J. ¿Sí? Ahí está el J. Bueno, plaguicidas. Plaguicidas que son, ¿sí?, que eran 576, hoy son 639, un 10%, 10.91%, que los plaguicidas están en el, ¿qué dijimos? En el I. ¿Sí? En el I, que esos cuatro, G, H y J, aparecieron en el 2014. Y por último, los combustibles fósiles, que es el H. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces nos damos cuenta cómo están presupuestados todo esto para el 2000. ¿Cuánto se presupuesta? ¿Qué es el tercer impuesto en importancia desde el punto de vista de recaudación? O sea, tenemos renta, tenemos IVA y luego tenemos el IEPS. Pero si sumamos IVA y IEPS como impuestos al consumo, ya está muy cerca de renta. Es la idea. Únicamente como comentario es la tendencia en el mundo, que los impuestos al consumo lleguen o superen al impuesto sobre la renta. El impuesto a la renta se entiende que grava la riqueza, solo el 1% del mundo y del país, de nuestro país, 1% de la población ostenta la riqueza. Sin embargo, pues todos nos echamos nuestra Tecate,
obviamente el combustible automotriz, ¿sí? De vez en cuando hay comida chatarra, ¿sí? Bueno, los que fuman, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces es importante analizar, obviamente con mucho mayor profundidad, que aparece, y sobre todo eso, ¿no? Que llama la atención como el 35% en relación con el 2016 se presupuestó únicamente hablando de los combustibles automotrices. Entonces, con esto podemos tener una idea que ya estaba previsto del famoso gasolinazo, ¿no? Pero en fin. Bien, entonces ya tenemos una idea en términos genéricos qué bienes y qué servicios grava este impuesto. De ahí precisamente que se le denomine impuesto especial, a diferencia del IVA, que se entiende que prácticamente grava. Claro, todavía no hay unas cuestiones exentas, pero ya es prácticamente genérico, ¿no? ¿Sí? Por ahí la tendencia que estaba yo leyendo de que no sé qué legislador o legisladores proponen que baje la tasa de renta y que el IVA prácticamente grave todo. Entonces es la idea de la tendencia, no solo en México, en el mundo, de poco ir grabando más los impuestos al consumo, ¿sí? Ya que solo 1% ostenta la riqueza, pero todo el 100% somos consumidores, ¿sí? Bueno, vamos a comentar algunos artículos, ya más o menos dimos un vistazo a la estructura de este impuesto, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces en el artículo 1 encontramos pues los sujetos, ¿no? El sujeto y el objeto, en quiénes están obligados al pago de este impuesto y en qué casos está obligado al pago de este impuesto. Entonces están obligados al pago de este impuesto obviamente, el sujeto es la persona física y la moral. Ahora, ¿cuál es el objeto? Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales que realicen actos o actividades siguientes. Entonces se parece mucho a la ley del IVA, porque la ley del IVA, como sabemos, también graba una serie de actos o actividades. No, que realmente son 3 actividades y un acto hablando de la ley del IVA, ¿no? Bueno, ¿qué grava? ¿Sí? ¿Qué actividad grava este impuesto? Ahí está, la enajenación. Obviamente, al igual que la ley del IVA, esa TN es en territorio nacional. Entonces, la enajenación en territorio nacional, o bien, en su caso, ¿sí? La importación. ¿De qué bienes? Que no dijimos que son bienes, son males, ¿no? Bueno, de los bienes que establece quién. Esta ley, ¿cuáles son estos? Estos que aquí están, ¿sí? Bien, y entonces, para efectos de la presente ley, y aquí lo aclaró una reforma reciente, se va a considerar como importación, para los efectos de esta ley, ya que también grava la importación, ¿sí? De estos bienes y servicios, los que hayan sido introducidos a nuestro país. Y como acabamos de comentar, impuesto especial sobre productos y servicios. Entonces también grava, ¿sí? 3 servicios. Ya vimos uno, el de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, la prestación de servicios, ¿cuáles? Los que señala concretamente esta ley.